sido de bendición la primera semana. Ha sido de bendición, no solamente para mí, para mi esposa, porque lo hermoso de la palabra de Dios, no sé si te sucede a ti, a mí me sucede constantemente, nunca para de hablar la palabra de Dios. A pesar de que a veces nosotros conocemos algo, sabemos de algo, pero me pasa constantemente que vuelvo a meditar en eso, vuelvo a leer acerca de eso y Dios me habla algo nuevo. Así que yo he sido el principal bendecido con el domingo pasado. Y no solamente eso, sino que recibí esta semana un mensaje de una persona que estuvo la semana pasada recibiendo y agradeciéndome por lo que había compartido. Pero no solamente eso, lo que quiero compartirte es que esa persona me dijo lo siguiente: gracias por el mensaje, ha sido de bendición y esto es nuevo para mí. Es nuevo para mí, me dijo. Yo dije, gracias Dios, porque hay una persona que necesita recibir la palabra que Dios ha puesto para esta iglesia, para este mes de junio. 4 domingos de junio vamos a estar compartiendo acerca de los principios de generosidad que están en la Biblia. Y esta persona me hizo pensar que tal vez no todos sabemos los principios acerca de la generosidad, acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, acerca de lo primero. Y está bien que hay personas que no lo sepan. Para eso está la iglesia, para eso está la palabra de Dios. Y créeme que el principio que voy a tocar el día de hoy, si yo soy honesto con cada uno de ustedes, hace algunos años lo aprendí. Yo tengo casi 20 años de caminar con Cristo. Hace 2, 3 años aprendí este principio que está en la palabra de Dios acerca de lo primero. Ahora vamos a ver, pero tiene que ver con el dar, con la generosidad. Y digo, 18 años de mi vida no había aprendido este principio. Y como no lo había aprendido, no lo había puesto en práctica. Una vez que aprendí este principio, pude ponerlo en práctica y vi que realmente la palabra de Dios no se equivoca. Así que de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, familia. Como dije, siempre me gusta hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado la semana pasada para aquellos que no pudieron estar, pero ahí está en YouTube, en Facebook, la enseñanza, pueden verla. Pero la semana pasada compartimos acerca del principio del diezmo. ¿Y por qué llamo principio del diezmo? Porque muchas veces pensamos que el diezmo es una ley o era parte de la ley de los judíos, parte de la ley de Moisés. Y el diezmo no es una ley. El diezmo es un principio del corazón de Dios. Es un principio del reino de los cielos. Así como la palabra está llena de principios. Para cada área de nuestra vida hay un principio en la palabra de Dios. Tú pones en práctica ese principio y hay un resultado. El diezmo es lo mismo, es un principio, no es una ley. También compartíamos acerca de lo que dijo mi esposa. Dios no inventó el diezmo para su beneficio. Dios inventó el diezmo para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestra protección, para nuestra producción. Y también compartía acerca de que muchas veces pensamos que Dios necesita de nuestras finanzas. Y lo que tú y yo necesitamos es darle el lugar a Dios que se merece en nuestras finanzas. Y de eso voy a compartir un poquito el día de hoy, familia. Amén. Muchas veces pensamos, iglesia, y quiero que lo guardes en tu corazón, este primer principio que tengo en mi corazón. Muchas veces pensamos cuando decimos, Dios, añade algo a mi vida, agrega algo a mi vida. Y yo creo que Dios siempre está añadiendo algo a tu vida. Siempre está agregando algo nuevo a tu vida, algo diferente. Dios no quiere que te quedes en el lugar donde estás. Dios siempre te quiere llevar a más. ¿Ok? Pero yo quiero que agarres esto. Cuando tú pienses en que Dios siempre quiere añadir algo a tu vida, no pienses en la suma. Ahorita me voy a explicar con lo que digo. Quiero que pienses
siempre en la multiplicación. Dios no es un Dios de sumar. Dios es un Dios de multiplicación. Todo lo que Dios quiere añadir a tu vida es para que sea multiplicado. No te conformes, iglesia. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios que tiene límites. Dios no tiene límites y nunca tuvo límites al dar. El mejor ejemplo es Jesucristo. Dice que Él no escatimó nada. Su palabra dice que Él no escatimó nada de nada. Y te dio todo. Todo te lo dio. Si agarras eso, siempre piensa que todo lo que Dios añade a tu vida es multiplicado. Multiplicado. Me encanta verlo así en mi vida personal. Y como les dije, yo aprendí este principio no hace muchos años. Pero ha sido de gran bendición para mí y para mi familia. Yo lo veo así. Todo lo que es sumado en tu vida es por tus fuerzas. Todo lo que es multiplicado en tu vida es por las fuerzas de Dios. Agárralo, guárdalo en tu corazón. Todo lo que es sumado en tu vida es por lo que tú sabes. Es por lo que tú puedes. Es por tus fuerzas, tus conocimientos y tu experiencia. Pero todo lo que es multiplicado en tu vida solo y únicamente es por la mano de Dios. Es por la mano de Dios. Vemos ejemplos en la palabra, muchos, acerca de multiplicar. Dios es un Dios de multiplicación. De multiplicación. Y vamos a ver uno de ellos. Ya te lo adelanto, porque lo tengo para la segunda parte de la enseñanza el día de hoy. Cuando Dios multiplicó esos panes y esos pescados. ¿Ok? Todos sabemos la historia. Ahorita voy a aterrizar ahí. Pero antes que tú agarres y guardes que Dios es un Dios de multiplicación en tu vida, que Dios quiere multiplicar lo que Él ya te ha dado, Dios quiere multiplicar todo en tu vida, quiero que entiendas un principio el día de hoy. El principio de lo primero. El principio de lo primero. Amén. Hay en la palabra de Dios varios ejemplos acerca del principio de lo primero, pero quiero leer rápidamente 2 versículos y voy aterrizando lo que Dios ha puesto en mi corazón. Éxodo capítulo 13, verso 2, por ejemplo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Conságrame el primogénito, el primero de todo vientre. Míos son todos los primogénitos y todos los primeros machos de sus animales. Mira, esa es otra, bueno, es la misma versión. Conságrame el primogénito. Ok, vamos a otro, Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Otra vez el principio de lo primero. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de lo primero. Lo mejor de lo primero. Hay un principio de lo primero bien establecido en la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el secreto, familia, de este principio de lo primero? Es a quién le pertenece lo primero en tu vida. ¿A quién le pertenece lo primero en tu vida? Y no solamente estoy hablando de las finanzas. No solamente de las finanzas. En cada área de tu vida ahora vamos a ver que hay algo que es primero. Cuando tú te levantas por la mañana y te levantas y no sé, haces lo que tienes que hacer, hay algo que tú haces primero. Hay algo que tú haces primero en todas las áreas de tu vida. Lo primero en tu vida, iglesia, le pertenece solo y únicamente a Dios. Lo primero en tu vida le pertenece solamente a Dios. Lo primero de tu tiempo le pertenece a Dios. Lo primero de tus pensamientos le pertenece a Dios. Lo primero en tus finanzas le pertenece a Dios. Lo primero en tu corazón le pertenece a Dios. Lo primero en tu vida
solamente le puede pertenecer a Dios. Pero acá hay algo curioso cuando yo medito en esto y estaba estudiando en esto. Si decimos que lo primero le pertenece a Dios en nuestra vida, y muchas veces no le damos el lugar a Dios de lo primero, la pregunta es, cuando Dios no ocupe ese primer lugar en tu vida, ¿qué puede estar ocupando ese primer lugar? ¿Qué puede estar ocupando ese primer lugar en tu vida? Cuando hablamos acerca del principio de lo primero en nuestras finanzas, y tal vez por X motivo que cada uno lo puede responderse a sí mismo, si Dios no está ocupando ese primer lugar en tus finanzas, ¿qué lo está ocupando? Un ejemplo puede ser tal vez la duda. Un ejemplo. La duda puede ser el temor. Pero pastor, yo tengo cosas que tengo que arreglar en mi vida. Tengo que pagar en mi vida. ¿Qué puede estar ocupando ese primer lugar que le pertenece a Dios? Quiero ir más allá en esta mañana, familia, porque cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de ofrenda, siempre vamos a estar hablando de desafiarte. De desafiarte. La semana pasada hablábamos que el diezmo es una prueba que Dios nos da. Es la prueba más grande de todo cristiano. Y coincidentemente, Dios te dice, pruébame. Pruébame, te dice. Es lo único que Dios te dice, pruébame. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros no le damos a Dios el lugar que se merece en cualquier área de nuestra vida, y hay algo que lo está ocupando, la palabra de Dios dice que toda cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y a veces pensamos que los ídolos son estatuas, son cositas, ¿no?, que están ahí como normalmente las visualizamos. Pero un ídolo puede ser el temor. Un ídolo puede ser la duda. Un ídolo puede ser la desconfianza. ¿Qué puede estar ocupando el primer lugar que a veces no lo ocupa Dios? ¿Qué puede ser eso que le está quitando el lugar que se merece nuestro Dios? Hace mucho tiempo aprendí esto, familia, en el principio de lo primero. Dios no puede encajar en otro lugar. Dios no puede encajar en otro lugar. Cuando usted pone a Dios primero en su vida, siempre usted va a encontrar revelación. Siempre usted va a encontrar revelación. Amén. Cuando leemos, familia, aquí en estos versos que acabamos de leer en el Éxodo, el principio de lo primero, todo primogénito le pertenece a Dios. Ese es el principio de lo primero. Trae lo primero de lo primero, porque mío es, dice la palabra. Mío es. Me encanta porque leemos los versículos y siempre vas a encontrar que dice, conságrame el primogénito. Después dice, llevarás las primicias. Trae lo mejor de tu cosecha. Cuando leímos la semana pasada en Malaquías, trae el diezmo a la casa de Dios. Todo esto es el principio de lo primero, pero lo curioso es, familia, que no vas a encontrar en la palabra de Dios que dice, da lo primero. Dame los diezmos. Dame los primogénitos. Nunca vas a encontrar la palabra dar. Va a estar conságrame, tráelo. Vas a encontrar sepáralo. Y el principio es, familia, tú no puedes dar de lo que no te pertenece. Lo primero le pertenece a Dios. Siempre te dice, tráelo, no te dice, dámelo. Porque para que tú des algo, te tiene que pertenecer. Te tiene que pertenecer. Y lo primero en nuestra vida le pertenece a Dios. Conságrame lo primero.
Conságrame lo mejor. El primer lugar en tu corazón tiene un espacio. Tiene un espacio que solamente puede ser encajado por Cristo. Solamente puede ser encajado por nuestro Dios. Y de la misma manera sucede cuando hablamos del diezmo. Tú no puedes dar algo que no te pertenece. Tú no puedes dar algo que no te pertenece. A mí me encanta verlo de esta manera. Yo no doy el diezmo a Dios. Yo le devuelvo el diezmo a Dios. Yo le devuelvo lo que Él ya me ha dado. Dios te ha dado algo y te dice, hay algo que es lo primero, que es mío. Entonces nosotros hacemos el ejercicio no de dar, sino de devolver a Dios. Esto primero es tuyo. De la misma manera pasa en tu vida personal, en la misma manera pasa en todas las áreas de tu vida. Hay algo que es lo primero. Cuando tú le entregas a Dios lo que es de Él, que es lo primero, va a haber revelación en tu vida, va a haber bendición en tu vida y va a haber lo que vamos a hablar en este momento, multiplicación. Pero mira primero lo que dice Romanos 11:6. El apóstol Pablo escribiendo acerca de este principio, Romanos 11:16, dice, si las primicias, si los primeros son santas, son bendecidas, son separadas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El apóstol Pablo aquí está hablando del principio de lo primero. Y el principio es esto, familia. Lo primero en tu vida siempre va a bendecir el resto. Lo primero en tu vida siempre va a bendecir la masa restante, dice el apóstol Pablo. Cuando tú separas lo que le pertenece a Dios, que es lo primero, el resto va a ser protegido, el resto va a ser bendecido, el resto va a ser multiplicado. Multiplicado, iglesia. Cuando nosotros ponemos en práctica el principio de lo primero, quiero decirte que tú necesitas algo. Necesitas fe. Fe. Porque, me encanta este ejemplo, cuando Dios nos enseña acerca que teníamos en la antigüedad dar lo primero de las crías, agarra esto, lo primero de las crías de cada, no sé, ternera, de cada ovejita que iba a dar sus crías, lo primero lo separaban para Dios, pero lo separaban en fe. Que el resto de las crías iban a venir bendecidas. Hay que tener fe, hay que poner la fe en práctica para creer que cuando nosotros separamos lo primero, la masa restante viene bendecida. La masa restante viene bendecida. Cuando nosotros ponemos este principio, estamos diciendo, Dios, yo te voy a dar lo que te corresponde a ti. Y estoy seguro que tú vas a bendecir lo que viene. Y estoy seguro que tú vas a santificar lo que viene. Siempre se requiere fe para dar lo primero. Lo primero en nuestra vida. Te reconozco a ti. Verlo de esa manera a mí me encanta. Te reconozco, Dios, a ti en lo primero. Y confío y descanso que así yo no vea, porque yo no puedo ver lo que va a venir. No puedo ver lo que va a venir. Pero yo confío, descanso en que lo primero va a bendecir el resto. En que lo primero va a bendecir el resto. Así no lo vea. Amén. Amén. Ese es lo primero, familia. Lo primero que quiero dejarte el día de hoy. Porque cuando nosotros entendemos el principio de lo primero, podemos entender el principio de multiplicación. El principio de multiplicación. Y eso es lo que quiero en esta segunda parte, ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio capítulo
9 de Lucas, verso 12 al 17. Esta historia tan hermosa de la multiplicación y la alimentación de más de 10,000 personas. Amén. Déjame leerlo y mira lo que la palabra de Dios tiene para ti. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a toda la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Los discípulos le decían a Jesús. Jesús responde y le dice: denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 peces y 2 pescados. Me encanta esta parte. A menos que vayamos a comprar comida para toda esa gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. 12 canastas. Quiero que te pongas un ratito en los zapatos de los discípulos. Un segundo en los zapatos de los discípulos. En ese momento, familia, ellos necesitaban una multiplicación. Dice la palabra de Dios que había 5,000 hombres. Sabemos que en esa época no se contaba a las mujeres ni a los niños. Entonces, más o menos podemos hacer una cuenta que habían 10,000 o más personas en ese lugar. ¿Ok? Ellos necesitaban una multiplicación. ¿Estamos en lo correcto? Necesitaban una gran multiplicación para alimentar a eso, a esa cantidad de gente. Ahora, ¿cuántos necesitan una multiplicación en su vida? Yo soy el único. Ok. A ver, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos necesitan una multiplicación en su vida? Amén. Amén. Y vuelvo a repetir, no solamente en el área de las finanzas. Yo quiero una multiplicación de la porción del Espíritu de Dios. Yo quiero una multiplicación de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en lo íntimo, en lo privado. Yo quiero una multiplicación de los planes y los sueños que Dios ha puesto en tu familia, en tu negocio, en tus hijos, en cada área de tu vida. Yo quiero una multiplicación. Ellos necesitaban una multiplicación en ese momento. Y es curioso porque me imagino en esos momentos a los discípulos diciéndole a Jesús: Jesús, tenemos 2 panes, 5 pescados. ¿Qué hacemos? Imagínate por un segundo y Jesús les dice: bueno, anda, aliméntalos. Anda, aliméntalos. Realmente me pongo a pensar en ese momento la confusión que debe haber pasado por, no sé quiénes eran exactamente, no dice, pero realmente deben haber estado muy confundidos en ese momento ellos. Tenemos 2 panes, 5 pescados, más de 10,000 personas sentadas, y tú, Jesús, me estás diciendo: anda, aliméntalos. ¿Cómo los voy a alimentar? Es por eso que ellos contestan: tendremos que ir a comprar algo. Yo hubiera contestado lo mismo. ¿Cómo voy a darle de comer a 10,000 personas con lo que tengo en la mano? Y uno de ellos dijo: a menos que vayamos a comprar pizza, a menos que vayamos a comprar tacos para todos y repartir para todos la comida. Y es curioso, familia, y agarra esto en tu corazón. Ellos necesitaban una multiplicación en ese momento y estaban tratando de buscarla en otro lado. Tenían al dador de la multiplicación frente a ellos y ellos estaban pensando en que necesitaban ir a buscar una tienda, en que necesitaban buscar un restaurante, que necesitaban buscar algo que produzca
esa multiplicación para darle de comer a todos. Por eso ellos responden, a menos que vayamos a comprar algo. Tenían a la solución para la multiplicación en su vida parado ahí. Ahí estaba la solución de la multiplicación. Y ellos estaban intentando buscar en otro lado. Familia, el principio hoy en día pasa por lo mismo con nosotros. Nosotros estamos buscando una multiplicación en nuestra vida. Nosotros queremos una multiplicación en nuestra vida espiritual, en nuestro negocio, en nuestros sueños, y estamos buscándola en otro lado. Y estamos tratando de que se dé esa multiplicación por otros métodos. Sale un libro de un gurú, porque me encanta, siempre que voy a la librería veo lleno. Fuimos a Barnes & Noble como pastor de Israel y estuvimos un rato, y siempre me voy a los libros y veo todos los libros de soluciones para la economía del mundo, soluciones para la multiplicación en la economía del hogar, y estos principios, y úsalos acá, y vas a... Y cuando veía eso recordaba esto. La solución para la multiplicación estaba ahí, era Jesucristo. Era Jesucristo la solución para la multiplicación, y ellos estaban buscando por otro lado. La solución está delante de nosotros. La solución para la multiplicación, Dios es un Dios de multiplicación, familia. Dios quiere multiplicar lo que Él ha puesto en tus manos. Dios quiere multiplicar cada área de tu vida. Tenemos el método, tenemos la solución. El principio de lo primero. Vamos a ver lo que ocurrió en este momento. Tuvieron que hacer algo los discípulos primero. Primero, mira lo que dice, cómo sigue ocurriendo. Verso 16, lo que acabamos de leer, dice, va a aparecer ahí. El verso 16 dice, a los discípulos para que se les repartiera la gente, todos comieron hasta quedar satisfechos, y los pedazos que sobraron recogieron dos canastas. Ok, se les dio a los discípulos, ok. Este es el principio, familia. Esto ocurre así más o menos. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Los discípulos le dicen, ¿cómo vamos a hacer esto si tenemos 2 pescados y 5 pescados y 2 peces? ¿Ok? Pero ocurrió algo en ese momento. Ocurrió algo en ese momento. Algo fue bendecido. Algo fue separado. Algo fue consagrado en las manos de Jesús. Mira lo que dice Mateo. Mira lo que dice Mateo. La misma historia, pero vista desde otra perspectiva. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 18. Va a salir ahorita en las pantallas, pero Jesús dice, tráiganmelos acá. Dame esos 5 pescados, esos 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús. Dame lo que tienes. Ponlo primero en mis manos. Ponlo primero en mis manos. El principio, familia, es: antes que algo sea multiplicado, tiene que ser bendecido. Antes que algo sea multiplicado, tiene que ser separado, tiene que ser consagrado. El principio de lo primero. Jesús les dijo, tráiganmelos acá, dame lo que tienes primero, dámelo. Y Jesús seguidamente dice la palabra, que lo bendijo. Lo bendijo. Miró al cielo, bendijo los 2 panes, los 5 pescados, después los partió y se los entregó a sus discípulos. Todo lo que tiene que ser multiplicado, primero tiene que ser bendecido. Antes que algo se multiplique, primero se tiene que bendecir. La bendición antecede a la multiplicación. La bendición es primero, la multiplicación viene después. La bendición es lo primero, la multiplicación viene después. Pero me encanta, familia, quiero que agarres esto conmigo porque esto nos corresponde a nosotros.
a ti y a mí. El milagro de multiplicación no ocurrió en las manos de Cristo. El milagro de multiplicación ocurrió en las manos de los discípulos. Porque la palabra de Dios dice que Jesús recibió los 2 panes, los 5 pescados, los bendijo, los partió y se les devolvió a los discípulos. Los discípulos recibieron 5 panes, 2 pescados partidos. Eso fue lo que recibieron en las manos. Pero estaban bendecidos. Pero estaban bendecidos. Ahora, aquí ocurre el milagro, familia. Ellos recibieron los 2 panes, los 5 pescados partidos, bendecidos, y habían sido consagrados. Ahora, les tocaba la parte a ellos. Ellos tenían que repartirlo. Yo me imagino a ellos viendo los mismos 2 panes, 5 pescados partidos, pero ellos veían a toda la gente. Ellos veían a toda la gente. No se habían disminuido todos ellos, seguían siendo la misma cantidad y ellos seguían teniendo lo mismo en sus manos. Pero ahora estaba bendecido. Ahora estaba bendecido. El principio está, familia. Solo lo que se da es multiplicado. Solo lo que se da es multiplicado. Imagínate un segundo en esa canasta, la misma cantidad, ahora en pedacitos. 10,000 personas. El milagro ocurrió cuando ellos comenzaron a repartir. Cuando ellos comenzaron a repartir y veían que seguía y nunca acababa el fondo, lleno de peces y lleno de pescados, ocurrió el milagro de multiplicación. Ellos seguían dando, ellos seguían dando, ellos seguían dando y nunca acababan. 10,000 personas sentados en 50, seguían y nunca acababa y nunca acababa. El milagro de multiplicación ocurrió en las manos de los discípulos. Solo lo que se da puede ser multiplicado. Yo me imagino en ese momento, no sé, Pedro, Juan, Tomás, no lo sé, Jacobo, ahí estaban, mirando esos panes, esos pedacitos, y diciéndose uno al otro, mejor solo atendemos a las 5 personas que están adelante. Solo atendemos nosotros, hay que comer nosotros primero porque esto se va a acabar. Hemos estado aquí todo el día con el maestro en la evangelización. ¿Qué hacemos? Y me imagino a uno de ellos diciendo, cree que Dios ha bendecido lo que nosotros pusimos en sus manos. Jesús dijo, tráeme aquí, dámelo primero a mí. Los discípulos fueron, toma Jesús. Jesús lo bendijo, lo separó, lo consagró, lo bendijo, se le devolvió a los discípulos. Ahora los discípulos lo tenían en la mano. ¿Qué hacemos? Cree que si Dios lo ha bendecido, si tú has puesto eso en las manos de Dios, cree que el resto va a ser multiplicado, que el resto va a ser bendecido, que el resto va a saciar, va a ser productivo. Créelo. Y comenzó el milagro de la multiplicación. Solo lo que se da, familia, solo lo que se da puede ser bendecido. Si ellos no hubieran hecho eso, no hubiera ocurrido nunca el milagro. Dios lo había bendecido en ese momento. Dios había hecho su parte. Ellos tenían que hacer la suya. Ellos tenían que hacer la suya. Confiar en Dios. ¿No te parece muy similar con nuestras finanzas? Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno viene de lo alto. Todo. Él hizo su parte. Él hizo su parte. Él te dio todo.
Ahora nos toca a nosotros. Cree, confía, que lo primero bendice el resto. Que lo primero bendice el resto. Tráemelo acá, dijo Jesús. Dámelo, devuélvemelo, ponlo en mis manos. Y los discípulos fueron y pusieron en las manos de Dios esos 2 panes, esos 2 pescados, lo que tenían. Tráelo acá y verás lo que yo puedo hacer. Solo lo que se da puede ser multiplicado. Solo es multiplicado lo que es bendecido. El principio de lo primero solo le pertenece a Dios. Familia, solo le pertenece a Dios. Y cierro con esto, porque te dije al comienzo que nosotros necesitamos poner en práctica nuestra fe para dar. Tenemos que poner en práctica nuestra fe. Y te acuerdas que te dije que cuando se habla del principio de lo primero y que cuando el primer cabrito, ¿no?, la primera cría era para Dios, tenía que ser consagrada para Dios. Ese dueño de ese animal tenía que tener fe para que venga el resto bendecido y siga siendo productivo. Y siga siendo productivo. Tú sabes, familia, que cuando Dios entregó a su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí, lo hizo con fe. En que un día tú y yo lo íbamos a recibir. La palabra de Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Dios envió a su único hijo en rescate por nosotros. Él lo dio todo. Él lo dio todo, creyendo que aún nosotros éramos pecadores, pero un día íbamos a ver la luz, íbamos a aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Y cuando hablamos de fe, familia, yo quiero que cierres tus ojos en este momento porque tengo una pequeña palabra para ti. Dios cree en ti. Dios cree en ti. Dios cree que tú eres capaz. Dios cree que tú eres lo que Él te llamó a ser. Dios cree en ti. Y la palabra que tengo para ti, familia, es: nunca dudes de lo que Dios ya te dio. Nunca dudes de lo valioso y lo valiosa que eres para Dios. Nunca dudes que fue Él el que te dio un propósito en esta tierra. Dios creyó en ti. Dios cree en ti, que hay mucho más por ti en tu vida. Dios es un Dios de multiplicación, familia. Y yo quiero cerrar orando por esa multiplicación en tu vida. En toda área de tu vida. Oro para que Dios se revele y multiplique esa pasión por Él, que multiplique su espíritu en tu vida, esa doble unción, que multiplique esas fuerzas, como dice su palabra. Dios multiplicó las fuerzas al cansado.
Dios multiplicó el aceite a la viuda, esa unción. Dios multiplicó estos panes y estos pescados. Que Dios multiplique el fruto del trabajo de tus manos, lo que tú estás haciendo, tu empresa, tu trabajo. A Dios no se le escapa una sola parte de tu vida. Él quiere multiplicarlo. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta tarde, Dios, por todos aquellos que queremos una multiplicación de parte tuya en nuestras vidas, Dios. Oro, Padre, primeramente, para que tú multipliques esa pasión, para que tú multipliques esa unción, para que tú multipliques esa hambre y esa sed de ti, Cristo. Multiplique en nuestra vida la necesidad, Dios, de darte lo primero, ese primer aliento, ese primer lugar en nuestro corazón. Multiplica esa pasión por ti, Cristo. Padre, multiplica nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas mentales, nuestras fuerzas emocionales, Dios. Multiplícalas en este momento, Dios. Te entregamos a ti tal vez esas fuerzas que son pocas, pero en tus manos son bendecidas y son multiplicadas, Padre. Padre, y por último, así como multiplicaste esos panes y esos pescados, ponemos delante de ti, Dios, ese fruto del trabajo de nuestras manos, ese trabajo donde nosotros estamos todos los días, ese negocio donde nosotros estamos creyendo por una multiplicación. Padre, lo ponemos delante de ti, Dios. Y si en este momento hay una necesidad especial, Dios, una necesidad financiera especial, Padre, oramos para que tu multiplicación, Dios, se vea reflejada en la vida de cada uno. Dios, bendice el fruto del trabajo de nuestras manos. Bendice el suelo donde nosotros lo estamos pisando. Bendice esas oficinas, esas fábricas, este lugar. Bendice, Dios, donde tú nos has llamado, porque queremos ver la multiplicación en nuestra vida. Y gracias, Dios. Gracias porque tú creíste, crees y creerás en nosotros. Gracias por tu amor inagotable. Y gracias por ese sacrificio, Dios, que aún siendo pecadores, tú mandaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias, Dios, por este tiempo.